Amigos, buenas noches, un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa en el cual en la tercera y última parte el doctor Julio González Guyer estará deteniéndose con todos nosotros en algo que parece ajeno pero que no lo es. Botones de Oro es la portada del semanario Brecha y alude a las prebendas o privilegios que tienen un número importante de militares, de coroneles, de brigadieres y que nos cuesta a nosotros, a usted y a mí, 400 millones de dólares por año para financiar una caja desfinanciada. El ministro de Economía, Danilo Astori, ha decidido que este año hay que abocarse y en serio a la reforma de esa caja militar, ya otras lo han sido. Con Julián González Guyer estaremos en la tercera parte de este programa con un tema que es mucho más candente de lo que ha aparecido. ¿Quién sabe por qué no ha aparecido tan candente como lo es? Candente también la información de Óscar Botinelli a propósito de la situación del presidente de la República y del gobierno, con un descenso en la apreciación colectiva y con las razones que, junto con otros temas, Óscar traerá para nosotros. Y al comienzo de este programa, el tema del terrorismo con la profesora Susana Mangana, una única catedrática en este tema en la Universidad Católica, justamente en islamismo, en un momento en que los atentados en París han puesto sobre el tapete con una fuerza quizás sin precedentes, pero eso lo dirá ella, este terrorismo mediático o la forma mediática del terrorismo. Y la primera pregunta, y gracias por estar esta noche. Gracias a ti por la invitación, Sonia. La primera pregunta arranca de esto, de este terrorismo mediático, si es que en esta civilización del espectáculo, como dijo Vargas Llosa, pudiéramos evitar plantearlo así. Y la segunda pregunta tiene que ver con, más que una pregunta, es una afirmación. No se pudo haber evitado lo que pasó en París. Empezamos por lo primero. Por lo primero, yo creo que el grupo que llamamos Estado Islámico o Daesh, porque tampoco quiero hacerle el caldo gordo a este grupo, no son un Estado y no son musulmanes, no responden a los dictámenes del Islam, no como ha de ser practicado por los 1.500 millones de musulmanes que habitan el planeta Tierra. Ahora bien, son una mega estrella del ciberterrorismo digital. Han dado una vuelta de tuerca a lo que hacía la estrategia, el modus operandi, si se quiere, de Al-Qaeda o de otras agrupaciones radicales, porque ellos exhiben sus vejaciones a las minorías cristianas o a los drusos, yazidíes, kurdos, en fin, a las minorías y a los pueblos minoritarios que habitan en los territorios que ellos van controlando, en Siria y en Irak. Exhiben esas imágenes dolorosas, lacerantes, en videos de altísima calidad, porque saben cómo tocar la fibra sensible de los musulmanes para amedrentarlos, pero también para captar a esa plétora de personas jóvenes que son desarraigados, que están alienados de su sociedad, por ejemplo en Francia ahora con los atentados múltiples del viernes, y saben que con este tipo de videos de fabricación casi de Hollywood pueden captar nuevos combatientes para su causa. Y yo diría que después, si se puede haber evitado, evidentemente el riesgo cero no existe. Ahora bien, yo creo que los servicios de inteligencia siguen reaccionando tarde y no son proactivos a la hora de, si tienen fichadas a las personas que ya han experimentado un viaje de radicalización, controlar mejor sus movimientos. También se dice que es prácticamente imposible porque por cada hombre se necesitan 25 agentes para poder controlar no solo sus movimientos, sino los mails, todo lo que son las redes sociales, porque hoy, Sonia, realmente hay una diferencia que cada vez se acortan los plazos más en el proceso de radicalización de estos terroristas, sumamente jóvenes, pero que manejan muy bien las nuevas tecnologías, Internet, los celulares, las redes sociales. Ahí es donde se produce el proceso de autorradicalización y es ahí donde hay un gran debe a nivel de servicios de seguridad. En ese sentido, Susana Mangana, 2 o 3 puntos. Lo primero, tú señalaste un grupo en particular. El segundo punto, entre quiénes y sobre quiénes es que caen las acciones terroristas, sobre todo me refiero a áreas geográficas. En tercer lugar, ¿cuál ha sido la reacción y cuál está siendo la reacción de las grandes potencias, desde las reacciones como por ejemplo invadir Afganistán
hasta la decisión del presidente francés de las últimas horas y los últimos días. Bien, el Estado Islámico podemos llamarlo asociación, podemos llamarlo grupo, incluso ya empieza a tener visos. Y esto es lo peligroso de convertirse en un protoestado islámico. ¿Por qué? Porque controla territorios en Siria y en Irak, impone impuestos, pero también exige pago de tasas de protección, por ejemplo, extorsión a los habitantes de esos territorios de Siria y de Irak que no le pertenecen, y además tiene unas vías de financiación que están sumamente vivas y coleando, y es ahí donde tenemos que detenernos. ¿Quiénes están financiando no solo la génesis de hace 2 años para aquí, de este grupo violento de terroristas, sino quienes están llenando las arcas de este grupo, que realmente es el grupo terrorista hoy con mayor cantidad de flujo de dinero para poder comprar armamento ligero, pero también pagar hasta 10 millones de euros en salarios mensuales a sus mercenarios, a sus combatientes. Y después, ¿sobre quién recaen estas acciones? Pues ellos tienen un decálogo de razones, como siempre tiene la ideología radical islamista, que luego resumimos en una palabra, yihadista. Siempre tienen un decálogo de razones por las cuales justifican la barbarie, ya sea atacar a Occidente y su exponente máximo, Estados Unidos o su aliado en la región, Israel, o por ejemplo condenar a las minorías religiosas porque no se pliegan al Islam, condenar a otros musulmanes porque no practican el Islam como ellos lo entienden. Pero estas excusas o pretextos nosotros no podemos, si bien podemos entenderlas, no debemos validarlas para justificar la barbarie. Tampoco creo que sea justo decir que la culpa la tiene la injerencia, la interferencia de Occidente exclusivamente. Es decir, evidentemente esto no ayuda a limpiar esta situación, este caldo de cultivo en el que germinan luego frustraciones varias, resentimientos y odio hacia Occidente. Sería mucho mejor que en este mundo no hubiera ni interferencias ni injerencias en terceros países, pero el grupo Estado Islámico surge del vacío de poder que se gestó y se generó en Irak en 2005 tras la caída del régimen de Saddam Hussein y tras el desmantelamiento de las instituciones gobernadas por su régimen. A partir de ese vacío empiezan a surgir grupos insurgentes suníes que se sienten marginados del poder, porque recordarás que el plan de Bush Jr. era favorecer la llegada de los chiíes a través de elecciones democráticas, como quieran llamarlas, pero finalmente también manipuladas por una coalición de fuerzas internacionales comandadas por Estados Unidos. A partir de la instalación del poder entre los chiíes, los suníes se sienten relegados, marginados, comienzan ahí sus células radicales y empieza una guerra sectaria que no esconde otra cosa que una guerra civil entre suníes y chiíes, y cuando se produce el caos de Siria ya en el 2011 por lo que es la guerra civil, muy cruenta guerra civil, más de 250.000 civiles muertos, y ahí no hemos puesto banderitas de Siria en el Facebook. No nos duelen igual los muertos de Siria que los de Francia, y si bien es entendible porque hay una cercanía cultural, porque desde que somos niños escuchamos que hay una tortuga que se llama Manuelita que va de Peguajó a París, por tanto París es reminiscente o remueve algo en el corazón de muchos de nosotros. Yo misma, siendo vasca, París queda bastante cerca, pero moralmente está mal, moralmente es errado darnos cuenta hoy que también hay muertos en Siria. Por tanto, las acciones del Estado Islámico justamente nos vienen a recordar a los occidentales y a interpelar por qué permitimos que presidentes como Hollande o Obama u otros presidentes de la Troika Europea decidan armar una coalición de fuerzas para atacar al Estado Islámico. Llevan casi 2 años bombardeándolo a diario y no terminan con este grupo. Pero en cambio nos embretan a todos en esta lucha sin cuartel contra el terrorismo. Y justamente este tema de que nos embretan a todos tiene que ver con uno de los titulares: guerra, terrorismo y crimen masivo, porque el número de muertos en Francia, puesto en una acción de guerra, es un número pequeño. Es un número pequeño. Pero sin embargo, por algo que tú dijiste, la viralización a través de esta tecnología impresionante, hace que se multipliquen junto con las imágenes el terror y el miedo en todo el mundo.
Ha sido un golpe de efecto brillante para los terroristas, ¿verdad? Porque han golpeado en nuestro estilo de vida, golpearon el ocio, golpearon restaurantes, es decir, allí donde la gente va a relajarse, va a disfrutar, golpearon también lo que ellos entienden que es el corazón pecaminoso de Europa, Francia. ¿Pero por qué? Pues porque son 10 millones de musulmanes residentes en Francia y si bien la inmensa mayoría deplora el terrorismo y también hoy son víctimas y rehenes de lo que hacen los terroristas en su nombre, hay que lamentar que también hay una cantidad pequeña, pero suficientemente ruidosa, de jóvenes descarriados que finalmente inician un proceso de radicalización y que sienten que Francia les ha pagado mal, que tienen ansias de revancha, y es por eso que el ideal del Estado Islámico, forjar un protoestado islámico en Siria, en Irak, y desde ahí seguir avanzando por la geografía de Oriente Medio hasta llegar incluso al Andalus, en el sur de España y Portugal, es una utopía, pero resulta sumamente atractivo para personas que quieren un nuevo estilo de vida, que quieren órdenes concisas, claras y muy precisas de cómo vengarse de Occidente. Me parece interesantísimo lo que dijiste recién en cuanto a esta geografía, hasta llegar Portugal, el Andalus, es decir, que ya hay un camino claramente trazado. Sí, claro, evidentemente eso también responde a la ideología tradicional, no de ahora del Estado Islámico, sino también de Al-Qaeda, de Yihad Islámico, de Lashkar-e-Taiba, de la plétora de organizaciones radicales que hoy tenemos en el mundo. Por eso, centrarnos en el combate exclusivamente al Estado Islámico es pan para hoy, hambre para mañana. Lo que tenemos que verdaderamente combatir paralelamente, claro que sí, es la ideología radical extremista, porque el Islam como tal, como religión monoteísta, no es una amenaza para nosotros. En cambio, la ideología extremista yihadista sí lo es. Y ahí es donde también hay que dejarse de titubeos, de medias tintas, y hay países que decimos que son aliados de Occidente, que han cobijado, han financiado y han diseminado esa ideología a través de dinero, es decir, a través de levantar mezquitas, abrir bibliotecas islámicas, dar generosas becas para que jóvenes de un continente u otro vayan a estudiar a esos países, y no decimos nada, y eso se conoce. Si lo conozco yo sentada aquí en Montevideo, evidentemente lo conocen los genios de la inteligencia en los países poderosos. Finalmente, entonces, Susana Mangana, ¿qué es lo que junto con aquellos que dicen no tengo miedo, aquellos que dicen sí tengo miedo, aquellos que determinan acciones militares en diferentes puntos? ¿Qué es lo que finalmente es el resumen de tu planteo? Recién lo hacías de algún modo, el resumen de tu planteo para manejarse, si es que se puede manejar, en un mundo globalizado, con una velocidad tan extraordinaria. ¿Qué es lo que puede hacerse para manejarse frente a estas, no solamente acciones, sino imágenes? Claro. Imágenes. Bueno, yo lo que creo es que Occidente ha sido muy perezoso, muy negligente a la hora de conocer y comprender Oriente Medio, los pueblos que habitan Oriente Medio. Pocas personas saben realmente que hay también cristianos que son árabes, no todos son musulmanes. Por tanto, lo primero que hay que corregir es el desconocimiento, y para eso no conozco otro método que no sea la educación desde temprana edad. En un mundo globalizado hay que aprender a convivir con la diferencia. Esto es fácil decirlo y no vivirlo día a día. Por tanto, hay que enseñar a nuestros niños a disfrutar de la diversidad cultural, a aprender a comer comida hindú o disfrutar de la comida china, pero leer literatura, por ejemplo, de Japón, no siempre los clásicos de España, si estamos estudiando en español, o de la literatura anglosajona, ¿verdad? Por otra parte, también mejorar las políticas de integración de los migrantes. Una cosa es darles gratuidad en la escolaridad, en la salud, darles una vivienda digna, y otra cosa es asegurarnos que están insertados bien, correctamente en nuestro sistema, no solo educativo, sino de valores. Y para eso se necesita que el migrante pueda apropiarse de nuestro acervo cultural. Y yo creo que ahí es donde ha habido un gran debe. En Francia, en Bélgica, donde hay ya tercera y cuarta generación de inmigrantes musulmanes, por ejemplo, pero mucho más atrás en el vagón de cola vienen países como España o Italia, porque además no tenemos un modelo de integración de los migrantes. Los dos que había, el melting pot, la famosa olla donde todo se cocinaba, todo se cocía
y se amalgamaba, resultó un fiasco, lo probaron y lo demostraron en los atentados del 2007 de Londres, y la asimilación, el modelo francés y belga, también quedó destruido con la muerte del cineasta Theo Van Gogh en el 2004 a manos de un joven holandés de origen marroquí que ni siquiera hablaba árabe y que lo acusó de ser blasfemo y por eso merecía la muerte y lo asesinó. Con lo cual estamos a la deriva y sin embargo tenemos una crisis de refugiados con cientos de miles que se agolpan a las puertas de Francia y de Alemania y que quizás hoy ni todos van a entrar ni todos van a ser bien recibidos. Eso hay que corregirlo. Otra vez, ¿cómo? Con educación, para no estigmatizar al inmigrante, para no hacer tabla rasa, porque también aquí por casa la gente se puede preguntar ¿y por qué tenemos que traer musulmanes? ¿Por qué tenemos que recibir y acoger árabes? Hay que saber diferenciar entre un árabe y un musulmán y vuelvo a decir, de aquí al 2050 la religión del Islam no solo es la que más rápidamente crece, sino que va a estar pareja en cuanto al porcentaje de la población mundial que tiene hoy el cristianismo. O sea, los cristianos, el número de cristianos y el número de musulmanes va a ser el mismo. Y la India, una potencia asiática que no solo es China, va a tener más millones de musulmanes que el país que hoy tiene esa categoría, que es Indonesia. Más de 300 millones de musulmanes de aquí al 2050 en India. Con lo cual, desconocer el Islam es realmente una miopía de nuestra parte y hay que enseñar esta fe como se enseña en otras, pero también para comprender a nuestros vecinos, para comprender por qué se entremezcla la religión y la política en los conflictos principales hoy que están instalados en Oriente Medio. Gracias, Susana. Gracias a ti. En instantes, Óscar Botinelli. Para mí es un gran gusto, como siempre, recibir al profesor Óscar Botinelli. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Qué tal, Sonia? Mucho Bien. tema. En primer lugar, la situación del gobierno y esencialmente del presidente de la República, tus números y tu visualización de cuál es la situación de Tabaré Vázquez hoy. Bueno, digo, números todavía no tenemos propios, sí hemos visto números de colegas. La tendencia que estamos viendo entre los números nuestros que estarán más adelante confirma que el presidente, más o menos, acá no importa un numerito más o menos, debe andar en el 30% de aprobación. Un poquito más abajo del 30, dicen algunos, un poco más arriba del 30, que políticamente lo mismo, acá no se está definiendo una elección. Yo digo que lo más importante no es solo el nivel de aprobación, que es muy bajo, sino la velocidad de la caída. En la encuesta nuestra, en Factum, el segundo trimestre del año, que realmente el primer trimestre de Tabaré, estaba 78% de aprobación. El siguiente trimestre nos dio un poquito por debajo del 50% y ahora lo que se ve anda más o menos en torno al 30%. Esta velocidad de caída es espectacular, no se había registrado en ninguna otra presidencia. Fueron más paulatinas. Es verdad que empezó quizás de los niveles más altos que se puede empezar, o el más alto de todos, y no ha caído el más bajo de todos, eso es real. Pero está implicando un problema de la sociedad con él, con el presidente, porque esta es la aprobación del presidente, y además, por otro lado, de distintas reacciones que se le ha visto al presidente, como que él rechaza que esta sea la realidad, ¿no? Es decir, que él no le gusta lo que dice el termómetro y quiere romper el termómetro, ¿no? Y esto quizás todavía es más preocupante que lo que sobre todo cuando además esto no fue solo, fue producto de un semestre, un poquito más, de muchas dificultades en el manejo del gobierno, en el juego de poder, en el juego de manejo de gobierno, con el propio oficialismo. Acá la oposición, el único tema que ha incidido de manera importante, pero sobre todo incidió fundamentalmente porque logró crear una gran contradicción dentro del oficialismo, que ha sido el tema ANCAP, que ha golpeado muy duro a ANCAP y ha creado una gran confrontación en el oficialismo. Pero el resto de dificultades han sido del propio oficialismo y cuando se han salvado más por el manejo de los líderes del oficialismo. El presupuesto fue, en definitiva, las dos grandes corrientes del frente y sus dos grandes cabezas, que por interpósitas personas, Mujica de un lado y Astori del otro, terminan pactando la aprobación del presupuesto, que es lo que permitió destrabar el presupuesto, ¿no?
Entonces, yo venía insistiendo, lo dije acá la última vez que estuve, ahora un mes y algo, que llega el momento de que el Frente Amplio todo baraje un poco, se siente a barajar y dar de nuevo para acomodar esto, porque todavía se está lejos de llegar el primer año del gobierno. A mí me parece como un síntoma positivo en el acomodar las cartas, que no quiere decir que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, lo que implica como línea política, es otro tema, siempre se puede estar a favor o en contra, la designación de Edith Moraes. Por varias cosas. Bueno, por un lado es una persona del cerno de la educación. Cuando uno dice educación... En lugar de Filgueira. En lugar de Filgueira. Pero digo el cerno quiere decir que vivió la vida dentro de la estructura educativa, de los sindicatos y de la enseñanza. Cuando hablamos de educación, vamos a aclarar, estamos hablando de la que va de la educación inicial a antes de la universidad. Está la educación universitaria. Pero acá estamos hablando de la gente que ha estado en primaria, en secundaria, en la UTU, y Edith Moraes es de ahí, no solo porque fue directora primaria, fue maestra, licenciada en educación, tiene maestría en educación, dirigente sindical, o militante sindical más bien, vieja militancia también en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, estoy hablando de antes de la dictadura, una persona del espacio afín al Mujiquí. Y muy relacionada con lo que está conduciendo ANEP, primaria, secundaria, formación docente. Bueno, acaba de salir para ir a este cargo de evaluación educativa. Así que da la impresión que es un puente muy fuerte entre el Ministerio de Educación y Cultura y la estructura autónoma de ANEP. Porque además, a propósito de lo que decías, y me parece interesantísimo esto, era clarísima la diferencia que había y la oposición entre Neto y Filgueira. Creo que, sí, Sonia, creo que acá hay varios temas, ¿no? Primero, hay un tema de líneas políticas, sin ninguna duda, y acá no me meto porque son temas muy especializados en los cuales yo no domino nada, pero claramente había una línea que uno diría, bueno, mejoramiento, cambios, lo que fuera, pero dentro de lo que es la concepción tradicional de un siglo y medio, de lo que es la educación pública uruguaya, la escuela pública, para decirlo de alguna manera. Y otra educación con una idea que había que innovar con un cambio profundo, que de alguna manera lo expresaba Filgueira. Ya, no quiero avanzar más porque lo técnico no es mi tema. Es claro. Claramente los postulados de Filgueira tenían mucho apoyo en la oposición política, blancos y colorados, y yo diría que Partido Independiente también manifestaron entusiasmo con Filgueira y desazón con la salida de Filgueira y de Mir. Yo creo que esto logra acomodar, obviamente el que está a favor de un proyecto le va a parecer muy malo esto, el que está a favor de otro le va a parecer muy bueno. Yo analizo el punto de vista del juego político, acomoda mucho las cartas en el oficialismo, acomoda mucho las cartas Frente Amplio, va a dejar, sí, heridas en parte el Frente Libersereñi. Había una parte que tampoco estaba muy de acuerdo con la línea que se venía siguiendo y que está más, no diría con esto, pero más cerca de esto que de lo otro. Y además, bueno, es empezar, sin ninguna duda acá, el mujiquismo es un puesto menor, un subsecretario en relación a la titularidad del Consejo de Ministros. Pero hay una señal muy clara de que aquí ya el gobierno empieza a hacer algo más el gabinete que un gabinete presidencial, donde en un tema clave que hay que buscar soluciones, que estuvo a punto de ser el mayor estallido de este gobierno, no nos olvidemos lo que fue como punto culminante la declaración de esencialidad, fallida además, da la impresión de que esto empieza a calmar las aguas, ¿no? Esto no quiere decir que Vázquez no tenga nada que ver. Además, no nos olvidemos que en el propio Codicen hay una figura que uno diría de gran cercanía con Vázquez, como Laura Mota, la esposa de Daniel Martínez, que ya había estado en el segundo periodo del primer gobierno Vázquez, es decir, que viene la conducción de la enseñanza desde entonces y que funciona bastante en equipo, bueno, con algunas posiciones que no pueden ser, que pueden ser diferentes a la de Neto en algún aspecto,
pero que hay ahí un equipo muy armonioso. El caso de Garibaldi, que después de 10 años en la Dirección de Educación del Ministerio está en la estructura de ANEP, el caso de Florit, que después de la Dirección de Primaria pasa a continuar en el Consejo Primaria. Es decir, hay un elenco bastante estable. Lo que fue la reacción en general de los sindicatos de la enseñanza, la designación de Edith Moraes, abre también una expectativa de un mayor tipo de entendimiento. Y yo diría, más allá de las dirigencias sindicales, los gremios docentes, sin duda tienen una visión muy positiva de ella. Entonces, este es un cambio que marca un giro, no en el tema educativo particularmente, yo diría en la forma de componer la estructura de gobierno, sobre todo la estructura del Poder Ejecutivo, de parte de Tabaré Vázquez, y que de continuarse por este camino, bueno, puede ser el comienzo muy tenue de rebarajar de repente de a una carta. Ahora, allí vos decías la posición de los sindicatos. Una de las cosas que claramente dijeron en el caso, por ejemplo, de Filgueira, dejemos la línea, no somos técnicos, como vos dijiste, pero Filgueira era un técnico, no era un hombre pie en aula, como es el caso de Edith Moraes, y entre otras cosas se le reprochaba eso, es decir, la ajenidad a la praxis docente, posiblemente... Bueno, lo que pasa es que son dos tipos de técnicos. Edith Moraes es técnica. Es técnica también, sí. No en vano tiene una maestría y una licenciatura en educación, además de ser maestra. Yo creo que el tema está entre los técnicos que vienen formados más desde la universidad. Ahí está. Y con mucho manejo en el mundo, o en organismos internacionales, versus el que sale de la misma cueva, sí. El que es reconocido como un igual. Ese es un problema que hay en las más distintas actividades y las más distintas profesiones, ¿no? Es decir, ¿qué va a saber si yo nunca lo vi caminando por donde yo camino y camina mi gente, ¿no? Para decirte alguna cosa, alguna vez sentí de algún dirigente político hablando de mí, no digo sobre las encuestas, sino sobre los estudios electorales, pero nunca fue a buscar un voto. Bueno, no, nunca fui a buscar un voto, ni el mío, ¿no? Entonces, a veces el ser técnico genera de quienes practican algo la idea, bueno, pero no se mezcló en el barro como yo. Eso me parece que era una resistencia que hay en muchos campos a lo que se llama la visión tecnocrática. Sí. Que esa visión tecnocrática a veces es sencillamente la visión del que estudió un tema y se le llama tecnocrático porque no se vio actuando de repente, en este caso, en un aula de escuela, ¿no? Pero además, claro, no es lo mismo. El Frente Amplio tiene mucha gente que actuó en los sindicatos de la enseñanza, y de la enseñanza, estoy hablando de primaria, secundaria, de UTU, y gente que estuvo afuera la ven de otra manera. Aclaremos, también los sindicatos han visto muy mal a gente que se jugó la vida en defensa de los sindicatos de la enseñanza, se tuvo que exiliar y después no le gustó las cosas que hicieron políticamente y los proscribieron, ¿no? Sí. Hay varios nombres que se pueden mencionar, algunos de ellos colaborador directo del general Sereñi, que quedó proscrito por haber colaborado con la reforma Rama y tuvo que comerse todo un exilio. Es decir, que no es que la visión no es tan simple. No es tan simple, ni ahora, es la de los bendecidos y los no bendecidos. No, pero yo me refería a esta resistencia que uno percibía, pero como vos decís, Edith Moraes es técnica, pero tiene pie en barro, como vos dijiste recién. Yo le digo una cosa. Tiene pie en barro también. Edith Moraes no solo sabe quiénes son las directoras de todas las escuelas del país, sino puede decir, esta tiene tal característica, esta tal otra, esta piensa así, esta piensa así. Es decir, sabe con qué tropa hay dentro. El temor que expresan algunos es correcto, que tiene que ver con lo institucional. Tabaré Vázquez eligió librar una batalla por la educación doble, sobre el contenido, pero además como sustrayéndole la autonomía a ANEP, cuando es una autonomía un poco, yo no digo que sea nominal, pero está basada en designaciones políticas del propio partido de gobierno.
Sí. Y querer que el Poder Ejecutivo fuera el que dijera, doy la línea. Bueno, cuando Sanguinetti opta por buscar una reforma, dejemos de lado el contenido también, al hombre de él para hacer la reforma no lo pone ministro de Educación y Cultura, lo pone de director general de ANEP, del CODICEN. Dice, ahí se juega el partido, yo ahí pongo mi hombre. Y puso a Lichtenstein de ministro de Educación y Cultura para otras cosas, fundamentalmente la reforma universitaria, sobre todo en lo que tiene que ver con la universidad privada, más las actividades culturales, etcétera, etcétera. Entonces acá se plantearon dos problemas. Y yo creo que una de las cosas que tiene que emparchar un poco este nuevo equipo, porque toda la actitud de María Julia Muñoz fue de decir, acá hay un nuevo equipo y todavía con batalla de género, acá somos todas mujeres, que vamos a guerrear, la directora de Educación, la subsecretaria, la ministra, bueno, es cómo jugar el partido para bajar el tema del conflicto institucional, Poder Ejecutivo versus autonomía del CODICEN. Y creo que de alguna manera las propias palabras de María Julia Muñoz en el anuncio y la designación de Edith Moraes va por el camino de poner también paños tibios a la relación institucional, ¿no? Ahora, hay una cosa, ¿no? Vos señalas algo que de pronto para mucha gente no es sabido, no es conocido, es decir, los antecedentes políticos de Moraes y su cercanía al mujiquismo, y sus antecedentes personales, históricos, ¿no? Sí, ella no es una militante del MPP. No, pero digamos, es de ese espacio pero no histórico. Es una actorista. No, por eso digo. Es del espacio histórico al cual pertenece Mujica. Entonces, una vez más aparece Mujica, aunque está en Turquía presentando un libro. Una vez más aparece la figura de Mujica o gente de Mujica haciendo como una especie de puente o de gozne o de arreglo de una situación. Bueno, yo diría que el tema es que no había arreglo de la situación de la educación, sino había un nexo entre Vázquez y Mujica. ¿Cómo se dio? Las anécdotas no interesan, no las conozco tampoco. Pero lo que interesa es que Vázquez acá tomó una decisión muy clara desde el momento en que produce los relevos. Habrán sido impensados solo en el primer momento a dónde iba a terminar, no importa la anécdota. Lo que importa es que en determinado momento hay un giro de Vázquez. Es decir, esto lo tengo que arreglar por otro camino que por el que venía. Y sin duda lo logra. Es decir, hay acá un acercamiento entre la línea Vázquez y la línea Mujica en cómo tratar de encarar el tema educativo que le estaba explotando en las manos al Frente Amplio, ¿no? Como también Astori tuvo el realismo de buscar un pacto con Mujica, un pacto que se celebra a un nivel inferior, entre otros actores, y que genera un bloque central para el manejo del presupuesto. Acá está el Frente Liber Serén y acá está el MPP, y el presupuesto es este, ¿no? Y ahí, bueno, se alinea la tropa, ¿no? Es decir, el presupuesto ya salió como tema conflictivo entre el Frente Amplio, quedaron algunas pequeñas cositas, y fue a través de un acuerdo donde se maneja la realidad del Frente en cuanto al peso político de las distintas corrientes, ¿no? Finalmente, ¿remontará el presidente? ¿Consideras que debe hacer otros ajustes? Porque estaba pensando en Edith Moraes, ¿que debe hacer ajustes en el gabinete actual? Digamos, los temas no son de nombres, ¿no? Los temas son de procedimientos. Siempre es más fácil organizar un gabinete con una composición política más equilibrada que luego reacomodar lo que tiene hacia esa composición política, porque implica estar sacando gente que puede estar funcionando bien. Lo que importa acá es un cambio global de actitud, ni de que los sectores mayoritarios o que componen una alianza mayoritaria del Frente Amplio sientan que hay piedra libre para tirar, para jugar el juego al pato, tire y acierte, porque eso termina rompiendo todo el juego, y que el presidente, bueno, este no es un gobierno presidencial, y por lo tanto tiene que ser un gobierno de partido.
todas las partes tienen que acomodar las piezas en esto, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, ya viene el verano y eso puede ser positivo para que el Frente Amplio baje la tensión interna que hubo. Incluso es interesante, por ejemplo, declaraciones de una persona clave como el diputado Felipe Carballo, que es el coordinador de la 711, cuando empieza a manejar como los nombres del Frente Amplio Mujica y Astori, lo cual probablemente vaya despejando los juegos que pueda haber en torno a las elecciones del 2019. Tú me preguntaste la última vez sobre el tema biológico y yo te dije que Luis Alberto Herrera había ganado en 1958 con 85 años, que de acuerdo a cómo se ha alargado la vida equivale a 98, 99 de hoy. Así que todavía... Bueno, y además podemos darle al mundo la señal de que China puede ser superado por Uruguay en algún aspecto. Mi querido Oscar, la edad de los gobernantes. Al agradecerte que has estado, te digo que has dado un titular de primerísima línea. Un abrazo, gracias. Igualmente. En instantes, el doctor Julián González Guyer. El ministro Daniel Astori ha tomado la decisión de abocarse fuertemente, el gobierno por supuesto, pero en su figura la decisión de abocarse fuertemente a la reforma de la caja militar. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Dirán ustedes. Yo, al leer Brecha esta semana me he quedado helada por una cantidad de cifras que no manejaba, entre otras cosas porque hay cifras que no son públicas. El encargado de la reforma es el mismo de la reforma de la caja policial, Gustavo Escarón, desde el Ministerio de Defensa por decisión del ministro de Economía. Y con nosotros el doctor Julián González Guyer, experto en temas de defensa. Julián, un gran gusto reencontrarte, que estés acá. El gusto es para mí. A propósito de la portada de Brecha, yo no sé si la podemos mostrar o no, pero a propósito de la portada de Brecha, 2 o 3 datos porque los minutos son pocos. El déficit de la caja militar, todas las demás cajas han sido ya reestructuradas, ya reformadas, ¿verdad? Ustedes conocen el BPS, por supuesto, es de $400 millones anuales, es decir, que en este quinquenio, usted y yo tenemos que pagar $1,5 millones por ese déficit. Julián, ¿cómo es esto? Y bueno, esto, como todas las cosas, es el resultado de la historia, de una historia que viene, digamos, para ubicar un momento de los 50, 60, principios de los 60, cuando comenzó el proceso de deformación de la pirámide militar a través de un par de normas que la norma del tercio, la norma del tiempo doble o algo por el estilo, que determina de que, digamos, la traducción de eso en la práctica es de que un oficial militar, una vez que sale de la escuela, que es alférez, si no tiene ningún contratiempo y si él quiere, va a llegar a ser coronel. Eso por un lado, es decir, que lo que se produce es que en lugar de tener pirámides en cada una de las fuerzas, tenemos una cosa rara que se engrosa en la cúspide. Y por otro lado, el otro fenómeno fue el enorme crecimiento de las Fuerzas Armadas a partir de fines de los 60 y que llegó a su culminación en la época de la dictadura, que llevó a que en el 85, a la vuelta de la democracia, tuviéramos alrededor de 40.000 militares. Hoy en día son casi 24.000. El fenómeno es que, y estamos hablando de los oficiales, porque la gran masa de los militares, que es lo que se llama el personal subalterno, los que no salen de las escuelas de oficiales, en general ganan salarios muy bajos y tienen jubilaciones muy bajas también. Son muchos, pero tienen jubilaciones muy bajas. Hablamos de los oficiales, entonces. El fenómeno que se da es que
el oficial se jubila o se retira relativamente joven, ¿verdad? Porque tiene derecho a retirarse a partir de los 20 años de servicio. La mayoría no se retira a los 20 años, se retira a los 30, pero de todas maneras es gente joven, 50 y pico de años. Algunos menos. Algunos un poco menos, pero digamos los coroneles normalmente andan por los 50 y pico de años, por lo tanto tienen una vida todavía por delante al momento de retirarse, que es muy larga, y ese fenómeno de que había muchos militares y ahora hay pocos, hay menos, digamos, no es que sean pocos, sino que son menos comparativamente, determina que el número de aportantes a la caja en relación al número de beneficiarios de la caja es una cifra, digamos, hay más del doble de retirados que de aportantes. Julián, a mí me interesa mucho, porque es un tema que puede ser abstruso, sino me interesa mucho que este tema, que ha sido un poco barrido bajo la alfombra, como otros temas militares, ¿verdad? Yo personalmente creo que no son cosas separadas, porque entre otras cosas hubo que convencer a Eleuterio Fernández Huidobro, al ministro, para que esto pudiera ser puesto en funcionamiento. No estaba demasiado de acuerdo. Pero entre otras cosas, cuando tú decís quiénes son los retirados, a mí me llamó la atención poderosamente el informe de Brecha cuando señala que la cantidad precisa de coroneles retirados, y digo esto porque los 400 millones de dólares de desfinanciamiento anual de la caja militar los pagamos nosotros. Rentas generales somos nosotros. Entonces, a mí me importa mi bolsillo, y me importa que de mi bolsillo, a ver, ¿qué sale? ¿Para quién sale? ¿Y qué cubre ese déficit? A diferencia de las cosas que son imprescindibles para el país. Pero, entre otras cosas, lo que señala este informe es que Brecha intenta sin éxito acceder a la cantidad precisa de coroneles retirados. Hay quienes estiman que es 1 millar, pero se encuentra una vez más con el mismo inconveniente. No hay datos públicos, a pesar de que es un servicio financiado con nuestros recursos. Sí, yo creo que si Brecha hace el trámite ese de la transparencia, en fin, lo va a terminar consiguiendo, porque bueno, porque existe el derecho a acceder a esa información. Sí. Pero sí, son tradiciones, formas de manejo que en realidad eran de toda la administración pública y se mantienen en algunos sectores, aparte del Ministerio de Defensa o de las Fuerzas Armadas, también se mantienen en otros sectores de la administración pública porque nuestra administración pública ha sido tradicionalmente opaca y dentro de ella, particularmente el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, tienen tradiciones de opacidad más fuertes. Ahora, entre otras cosas, entre los retirados que están vinculados en las 3 armas a las capas superiores, ¿verdad? Hay jubilaciones de 100.000 pesos. Allí no funciona el tema de los topes, como te funciona a vos o como me funciona a mí o como le funciona a cualquiera de los que están acá. No funciona el tema de los topes, pero además cuando muere uno de estos señores, en general creo que deben ser hombres, ¿no? Sí, la inmensa mayoría. Digo, los retirados son prácticamente todos hombres. Bueno, ojo, en el personal subalterno hay mujeres. Bueno, pero tú estabas hablando de las capas superiores. En las capas superiores, estos señores viven más o menos hasta los 73 años, pero luego las pensiones que dejan son prácticamente también sine die. Es otra de las cosas que hay que corregir. Sí, claro, sí. Es todo un régimen que no ha sido reformado, y es lo que es. No es casual que no haya sido reformado. A ver, ¿por qué? Y yo creo que por 2 razones básicas. Por un lado, es que quien haga el intento, quien haga la reforma, no va a recibir grandes beneficios de la reforma. Porque, digamos, está el tema de los derechos adquiridos, que hay que ver
a dónde llegan, hasta cuándo llegan. Es decir, si cuando se reforme, porque algún día se va a tener que reformar, digamos, la reforma va a demorar 30 años en aplicarse o un poco menos, porque, digamos, el derecho adquirido incluso en algún momento se debatió si llegaba al ingreso a la escuela militar o si comenzaba a la salida de la escuela militar. Sí. Pero en todo caso, probablemente alcance a todos los oficiales en actividad en el momento en que se apruebe la reforma. Entonces va a demorar mucho tiempo. Y el segundo problema es que, por la misma razón que a ti te preocupa, porque es el dinero de nuestro bolsillo, a los oficiales retirados les preocupa porque es el dinero que entra a sus bolsillos. Y por otro lado, hay una cuestión también simbólica que tiene mucho peso en la corporación militar, y es toda la historia de los retiros militares que se remontan a fines del siglo XIX, y que son uno de los antecedentes del sistema de bienestar social del Uruguay. Es decir, es uno de los primeros. La cuestión de las viudas, de los mártires o de los caídos en las revoluciones en el siglo XIX, fue una de las primeras formas de seguridad social que se instaló en el país. Bueno, tenemos una reforma peliaguda. Yo te agradezco mucho que hayas estado para el comienzo, para poner este tema sobre la mesa, por lo menos en este programa, porque francamente cuando leí, reitero, desde la portada de Brecha, ¿verdad?, botones de oro, y cuando leí, y quiero además terminar diciéndoles dos cosas, junto con el agradecimiento a Julián González Guyer, ¿no? Al finalizar, decía yo, estoy leyendo textualmente Brecha, el quinquenio, el Estado uruguayo habrá inyectado, el Estado uruguayo somos nosotros, obviamente, ¿no? Habrá inyectado más de 1.500 millones de dólares para pagar jubilaciones y pensiones militares. ¿Qué tal? Esta cifra es mayor, escuchen bien, es mayor que la inversión anunciada en viviendas, 3 veces más que en puertos y 5 veces más que en el ferrocarril, según las cifras del Plan de Inversiones en Infraestructura que presentó a mediados de año el gobierno de Tabaré Vázquez. Yo convoco a los invitados que tienen la generosidad de venir a este programa y los convoco a ustedes a que estén con nosotros. Les agradezco fuertemente que hayan estado y que se vayan con 3 figuras que han tenido cosas pesadas para decir o para comentar, y sobre todo con un titular que nos dejó Óscar Botinelli, que la fórmula para la próxima elección puede ser Mujica-Astori. Hasta el miércoles.